Vamos a intentar ver ahora, un poco a partir de estas sugerencias que ustedes hacían al comenzar, ver un poco una experiencia concreta de un empresario uruguayo para para tratar de dar respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo identificamos el carácter transformador de una propuesta? ¿Cómo conocemos o intentar conocer esos detalles no sé si están viendo esto. Sí, Julián. Ahora, ¿está bien? Sí. Perfecto. Ahí vamos, entonces. Lo miramos y a partir de eso intercambiamos acerca de lo que nos parece esta experiencia, qué relación tiene con lo que hemos podido ver y con lo que tiene que ver con la posibilidad de marcar esta experiencia entre esos principios de la economía humana. Mi nombre es Sebastián Figuerón, esto es Verde Agua Hidroponía. Verde Agua es una empresa que produce y procesa vegetales de hoja, toma materia prima, hace su producción primaria en estos invernaderos y después la procesa en una planta en donde industrializa ese producto y lo transforma en un listo para consumir. Ese proceso de industrialización es una intervención mínima que se hace sobre el producto, que lo deja en condiciones sanitarias aptas para el consumo humano, libres de patógenos y con buenas características, con aptitudes y características destacables para lo que es el consumo humano, ¿no? Nosotros estamos en la zona de Melilla, cerca de Montevideo, del centro de Montevideo. Estamos en el área periférica de Montevideo, estamos dentro de la ciudad, de lo que es el Montevideo rural, y producimos acá hace un poco más de 22 años. Comenzamos como cualquier emprendimiento, desde la base, desde cero, con un invernadero muy pequeño de unos 200 metros cuadrados, con Juan Herrera, que es mi socio y quien permanece en la empresa desde los inicios. Y bueno, pasamos desde ese tiempo, desde los 2000, o desde el siglo pasado, te diría, hasta este momento, por muchos puntos que definieron, muchos hitos que definieron lo que es la empresa hoy, ¿no? Este invernadero en donde estamos tiene 9.000 metros cuadrados, tenemos otros 12.000 metros cuadrados distribuidos en otros invernaderos, en 4 invernaderos más. La empresa es una empresa B certificada, una empresa de triple impacto, que pone énfasis en un proceso en donde valora mucho, no únicamente la parte económica, sino que la parte de la comunidad y la parte medioambiental, ¿no? Ponemos bastante cuidado en todo lo que es el medio ambiente, en todo lo que es el cuidado de las personas y en lo que es la tarea de esa persona, cómo llega a la empresa y cómo se desarrolla la misma persona. Por tanto, hoy nos enorgullece y tenemos como rasgo característico el tener personas que tienen más de 15, 16 años con nosotros y que vinieron acá en plena juventud y encontraron de repente, como pasa en 2 o 3 casos, jubilación, o sea, su retiro dentro de Verde Agua. Eso en el mundo de hoy es algo difícil de encontrar y que nosotros valoramos mucho, que lo mantenemos. Obviamente que no es únicamente a través de la palabra, sino que a través de los hechos, ¿no? Concretamente tenemos programas que mantienen a las personas con muchos niveles de bienestar, con alta satisfacción trabajando dentro de la empresa, y eso se ve dentro del entorno, dentro de donde estamos. Uno lo percibe de repente en el almacén, en el supermercado, en la carnicería, en la panadería, cuando va a hacer las compras en lo que es el entorno, en la zona, y la gente de los propios negocios
nosotros conocemos a la gente de Verde Agua, que trabajan ahí, con el nivel de certificación que tienen, cómo trabajan, lo que se dice de la empresa, y eso para nosotros es algo que nos llena de orgullo y es algo bien característico de Verde Agua, desde cómo se inició y de la filosofía que mantiene hoy, la filosofía de trabajo, ¿no? Y la realidad es que nosotros podemos hoy llegar a tener un staff que integra 3 áreas con 100 personas trabajando de manera, diría, con un nivel altísimo de autogestión que nos permite a nosotros tener tranquilidad y poder pensar en el futuro y en la producción y en el desarrollo y más que nada en un sistema que está involucrado en un ciclo biológico con ciertas métricas y con cierta cualidad que hace que esto se pueda medir y se pueda ejecutar y podamos crecer y podamos desarrollarlos y mantener el abastecimiento. Y eso se hace a través de la conformación de equipos que vienen con un nivel alto de satisfacción en los resultados que se buscan, que se autogeneran las metas, que se miden sus propios indicadores, que los vuelcan y que confluyen a un solo punto, en donde a través, por ejemplo, de un software, pueden entender cómo venimos creciendo y desarrollándonos en términos de cultivo. Eso lo podemos medir nosotros con métricas internas y además lo podemos medir con lo que es la certificación como empresa B. Además lo podemos medir con lo que es la certificación Global Gap. Cómo ejecutamos nosotros nuestras buenas prácticas de agricultura y nuestras buenas prácticas de manufactura. Bueno, todo eso, estar certificado nos garantiza que estamos siendo lo que creemos que somos, ¿no? Entonces eso es una característica muy importante, el poder lograr esa certificación, poder mantenerla y poder mejorarla, que para nosotros es un gran desafío y es un gran impulso, y obviamente cuando empezamos a contratar personas, no únicamente para la operación, sino para la gestión, vemos qué es lo que más nos motiva, ¿no? Entrar dentro de una empresa que tenga las características de la producción de hidroponía, que es absolutamente distintiva y sensacional comparativamente con la producción de campo, lo que son el mantenimiento de estas infraestructuras, y más que nada también lo que es el mantenimiento de la gestión. O sea, cómo llevamos adelante nosotros la gestión del día a día, la gestión del producto, la gestión del proceso, y principalmente la gestión de personas. Una de las prácticas que tenemos, por ejemplo, es la distribución de premios, que es abierta y democrática, ¿no? Para todo el mundo que consideramos que tiene el merecimiento de ese premio, y está marcado, por ejemplo, por 3 parámetros. La cantidad de veces que una persona concurrió al trabajo, es decir, cómo fue su comportamiento en referencia a las faltas, cuánto permaneció, cuántas veces vino a trabajar, cuántas horas extras nos volcó, por más que son pagas para nosotros que una persona nos vuelque una hora extra es mucho del tiempo de su vida, se lo remuneramos de esa manera y se lo remuneramos como un indicador para el premio, y también su desempeño, que eso se mide con quién trabaja directamente con esa persona y no únicamente en un resultado de un papel o alguien que lo ve en una oficina, sino que es directamente quien trabaja vinculado a ello. Ese premio se otorga, por ejemplo, una vez por año y es muy sustantivo y muy significativo y se hace para todas las personas que trabajan en Verde Agua que tienen más de una temporada trabajando. ¿Por qué? Porque entendemos que una temporada entera es un ciclo muy largo en un país en donde tiene bien marcadas las 4 estaciones, en donde en un invernadero pasamos calor, en donde muchas veces en el invierno pasamos menos frío que afuera, pero pasamos frío. Es un trabajo sacrificado y que depende mucho de la mano de obra. Somos una empresa que aplica mucha tecnología. Te diría que somos una empresa de tecnología, pero que tenemos mucha vinculación con el medio ambiente, con el entorno, ni que hablar, con lo biológico, pero que dependemos principalmente de las personas. Y para nosotros eso es importante, determinante, y es lo que hace a Verde Agua hoy. Bueno, aquí estamos. Entonces, repercusiones
¿Por qué les parece que presentamos esta experiencia? A ver, José Félix, tú que estás en el rubro parecido, ¿qué puedes decirnos? El micro, José Félix. Esta empresa calibra 499 en la escala general de Hawkins. Podéis testar. ¿Y cómo explicitamos eso, José Félix? Bueno, es una calibración muy alta. Lo podéis sentir en la serenidad con la que el director general presenta el proyecto. En los demás aspectos, en un vídeo pequeño no podemos ver más cosas, ¿me entiendes? Yo sí he sentido que el director general sentía lo que decía. He sentido esa serenidad. Y después, bueno, yo estoy muy habituado a trabajar con esta herramienta, que es una más, no nada más. Yo la utilizo porque en mi empresa la utilizo. Y una calibración de 499 en una empresa de 100 empleados, pues es una calibración muy alta. Además que estará en progresión. Lo importante no es solo que calibre 499, sino que estará en progresión. Yo he sentido en el director general una presentación clara, convincente. He sentido que sentía lo que pensaba y lo que hacía. He sentido sentimiento en su acción. Eso es lo que he podido percibir. Lo demás, el proyecto, vale, la tecnología, todo lo demás, es difícil evaluarlo, ¿me entiendes? Aunque yo lo conozco muy bien, conozco de lo que están hablando y todo eso, pero he sentido eso en el director general, he sentido claramente el proyecto. Claro, pero se trata de ir un poco más allá del sentimiento, ¿no? Se trata de ir un poco a los parámetros, a lo que implica respecto de la economía humana, ¿no? De este tipo. Bueno, yo lo que he sentido en la empresa es que lo importante de la empresa es la vinculación de los trabajadores con el proyecto. Eso es lo que he sentido. Una vinculación desde... Yo creo que para la empresa el activo más importante que tiene son los trabajadores, por muy tecnológica que sea la empresa. Y creo que es el activo que más cuida. Y eso lo he sentido, ¿me entiendes? Pero vamos, no tengo parámetros que me digan cuál es el nivel de absentismo, ni de accidentabilidad, ni de, yo qué sé, de remuneración en comparación con la zona, ni de todo eso. Pero sí he sentido en la presentación del director general que yo creo que al activo que más tiempo le dedica a él como director general es a la población de las personas que participan en ese proyecto. Vamos a decir, en sus compañeros. Eso es sentido. Y creo que para él lo tiene claro, que la diferenciación como empresa es ese equipo humano que tiene y que debe de mantener, que no es el tema tecnológico o cualquier tipo de certificación, sino que eso es lo que he sentido yo. Gracias, José. Andrés. Yo puedo agregar alguna cosa más para el contexto, porque de alguna manera he sido mentor de esta empresa cuando se inició no, cuando en un momento llegaron a mí
porque estaban en un momento que querían dar algún salto, ¿verdad? Y precisaban financiamiento, y los ayudé a presentarse a un banco oficial, público, que les dio crédito, e hicieron, en poco tiempo triplicaron la producción. Y ahí entraron en una órbita de crecimiento, pero al mismo tiempo le transmití lo que yo en ese momento estaba viviendo con el nuevo estilo de relaciones del País Vasco, ¿verdad? De Koldo Sarachaga y compañeros, y ellos empezaron a utilizar muchas de las cosas del NER, que por ejemplo no controlar horarios, ¿verdad? Esto que decía José Félix de pensar mucho en las personas y en sus necesidades. Uno de los problemas que tenían en ese momento, me acuerdo, es que había muchas mujeres trabajando que eran jefas de hogar y que ganaban más que sus esposos, ¿cierto? Entonces, entre las cosas que tuvieron que hacer es esconder una parte de esa remuneración para que no apareciera en la casa con un, ¿verdad? Por el tema del machismo, de que no se ofendiera el esposo porque la mujer ganaba más, ¿no? Pero mujeres jefas de hogar, ¿verdad? De la zona, sin prácticamente ninguna rotación. Hubo periodos en que nadie se iba, eran 20, 25. Ahora son 100 y obviamente eso cambia un poco las condiciones, ¿verdad? Yo aprendí mucho de esta experiencia, porque yo tenía de repente la teoría y ellos hicieron la experiencia. Hicieron la experiencia esta de confiar en las personas y en crear mecanismos de autogestión que llevan a que hoy todo es en base, como lo dijo Sebastián, de equipos de trabajo. Entonces, no es el director que está arriba de todos, sino que simplemente es un referente cuando necesitan, digamos, tienen algunas dudas o, por ejemplo, ahora que están en un tren de mejora continua y que tienen que tomar ciertas acciones. En ese sentido, bueno, puedo complementar, pero me parece que con esto más o menos tiene un contexto de algo que empezó muy humilde y sin tecnología, por más que ahora hable de la tecnología, pero aquello era muy rudimentario, hasta esto de hoy. Gracias, Andrés. Hola, damos la bienvenida a Rebeca, se incorpora. Se está incorporando. Hola, Rebeca. Agustina quería hablar, ¿no? Sí, no, compartir un poco también lo que me había generado como este video. En esto de que compartimos todos, también compartimos todo una parte del orgullo uruguayo de ver un ejemplo del paisito, también me lo generó, pero me vinculó con el taller de Emma Moreno, que fue el taller de la semana pasada de salud organizacional, ¿no? Primero, en esto justo que decía José Félix, de la figura del director, ¿no? Y ella nos hablaba mucho como esto de la coherencia institucional desde la médula, ¿no? De si los directivos no están involucrados realmente en una promoción, bueno, de conciencia, toma de conciencia y demás, eso no baja, ¿no? Y creo que en eso, como digo, no lo conozco, pero al escucharlo y esto que decía José Félix, realmente es un tipo que te da esto de la coherencia del testimonio, ¿no? En esa paz, en eso, en la manera de expresarse. Y después en cuestiones propiamente de la salud, él hasta menciona esta cuestión de las 4 estaciones, y del frío y del calor, ¿no? Y cómo, o sea, el cuidado de los empleados también en estas cuestiones, hasta del cuerpo y del bienestar, así que me hacía como el enlace digo, entre otras cosas que me genera, pero digo, el enlace fuerte con los últimos conceptos que vimos en este taller específico de salud organizacional, que me parece que está bueno porque los pone como cosas prácticas, cosas que hemos hablado eso en la sesión pasada. ¿Otros comentarios?
Alberto. Brevísimo. Simplemente que una de las cosas que a mí me impresiona mucho de esta experiencia es que es el escalamiento, ¿no? Es decir, que empezó como una empresa pequeña, ha ido creciendo tecnológicamente, ha ido creciendo en personal, 100 personas, alguien lo mencionaba recién, es mucha gente, por lo menos para nosotros en Uruguay, ¿no? Es mucha gente, pero de alguna manera uno de los desafíos de las organizaciones alternativas es justamente la posibilidad de crecer, ¿no? No de que quede, a veces queda en un equipo muy pequeño y que es viable porque es un equipo muy pequeño, pero esto es entusiasma cuando uno ve, digamos, lo de escala. Que a mí este escalamiento que a mí es de las cosas que me interesa mucho de las experiencias españolas, por ejemplo, el País Vasco, ¿no? Donde también hay experiencias de cooperativismo u otro en otra escala. Gracias. Cecilia, ¿querés compartir lo que pusiste en el chat? Hola, ¿cómo están? Estoy con gente que está trabajando en la otra oficina, pero les comento rapidito lo que sentí. No conozco la empresa en sí, le prometí que la iba a ir a visitar y no he podido todavía, pero lo conozco a él. Por eso me animé a expresar lo que de alguna manera él transmitió en ese video que no lo conocía. O sea, pero entiendo, conociéndolo a él, y luego de haber visto este video, que todo está en consonancia, todo tiene un hilo conductor. Desde el gran desafío del comienzo de la empresa, cuando era una empresa muy chiquita, como decía Andrés, era todo muy rudimentario, ¿tá? Hasta, bueno, la tecnología que se ve hoy, pero se ve que hay un crecimiento de él como persona en consonancia con el crecimiento de la empresa, y que los valores personales de él se han trasladado a la empresa de tal manera, bueno, por eso se permite de alguna manera expresar que tiene gente que se ha jubilado o empleados que tienen 15 o 16 años en la empresa, y eso no es poca cosa, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. O sea, realmente crear conciencia en las internas de las empresas es difícil, ¿tá? Y más en la gente joven, donde hoy hay una rotación impresionante. Si bien él está en una zona rural de Uruguay, ¿tá? O sea, está en las salidas de Montevideo, de la capital, la gente no tiene de repente mucha preparación, ¿tá? Pero sí es una zona hortícola que demanda mucha mano de obra. Él ha logrado retener esa mano de obra en una de las zonas más hortifrutícolas que tiene el país. Entonces, bueno, y repasando un poco lo que eran los 6 principios, me resonó eso. O sea, sin conocer mucho la interna y los procesos de la empresa, sin haber vivenciado, en apariencia está cumpliendo con esos 6 principios, por lo menos si uno tiene que tildar la breve presentación que hizo con lo que Julián nos enseñó de lo que eran los 6 principios, creo que eso está en consonancia. Y bueno, eso quería compartir. Bien, yo si queréis os hago un par de comentarios más. El director gerente, y esto lo guardáis para vosotros, pero podéis testar también, calibra 555. Yo todas las experiencias que conozco, el director general calibra más que la organización y porta la organización. Lo podéis testar. Segundo, tenemos que ser muy humildes a la hora de juzgar los casos. Entonces, aportar economía humana es ligada a un territorio. Pues hay que comparar en ese territorio con la economía que se está haciendo y con el lugar que se está haciendo, ¿eh? No para comparar esos parámetros con otras cosas ni nada. Y en lo sutil, los parámetros son eso, es armonía en el trabajo, es armonía en esas personas, en la familia, es armonía en las comunidades alrededor, es todo eso. Pero se respira eso en ese señor. No sé cómo lo ha conseguido. En la espiritualidad se consigue conectando con la fuente. Entonces este señor está conectado con la fuente, de una manera o de otra. Y ha sabido, tenemos que ser muy humildes. No somos nosotros los que hacemos, sino es esa inteligencia internacional, esa inteligencia, ese amor incondicional el que se expresa. Este señor ha conectado con ese amor incondicional, ¿eh? Se ha rodeado
de ustedes, de Andrés, de todos, no son coincidentes. Y hay que tener esa humildad y ese gran respeto también a la vez a esos procesos. Gracias, José. Bien, si no hay ningún otro comentario. Sí, Inés Díaz tenemos a tiene Inés. levantada la palabra, la mano. Inés Díaz. Ah, Inés, Sí. no la veo. Al hilo de los comentarios que estaba haciendo Cecilia con respecto a la longevidad y lo que comentaba ahora José Félix sobre la conexión a la fuente, el amor y el respeto, claro, a mí me estaba surgiendo esta pregunta que me ha surgido mientras le escuchaba y mientras también observaba los comportamientos de las personas, o sea, el vídeo que estaban mostrando, lo que estaban queriendo mostrar de esa realidad, precisamente con respecto a la longevidad, a la necesidad de una propuesta en un territorio y al respeto de los ciclos de ese proyecto, de los ciclos muerte-vida, de la regeneración, de la capacidad de sostenerse en servicio cuando es necesario ese servicio, y también la capacidad de desaparecer o reinventarse. Y claro, me falta mucha información. Hemos visto, o al menos yo he visto una pequeña parte, me surge al hilo de lo que comentaba José Félix, la pregunta del origen. El origen que está conectado precisamente con esa conexión a la fuente del fundador y el origen de la necesidad en ese entorno donde este proyecto está siendo impulsor de desarrollo. Cómo se mantiene viva esa necesidad, cómo se mantiene vivo ese vínculo con la necesidad, con las necesidades de las personas que forman parte, las motivaciones, toda esta parte de la gestión de personas, de la escucha al autodesarrollo y la facilitación de un contexto para que esto suceda, cómo se va perpetuando y cómo se va alimentando y retroalimentando. Pero principalmente es esa pregunta la que me surge del origen, pues un poco cómo viene esta llamada o en qué momento decide él ponerse al servicio y aprender también, porque esto es una práctica que requiere pues mucho aprendizaje, ¿no? Es un poco esta la pregunta que me surge al hilo de la creación de una propuesta de desarrollo integral que se mantiene viva a lo largo del tiempo, ¿no? Que está conectada a la vida, ya no solo por lo que ofrece, sino por la calidad, ¿no? Y la calibración también que como está comentando José Félix, tiene. Esto me resulta curioso. Habéis hablado de un tema del escalamiento. Entonces, 100 personas, yo lo considero para este proyecto un escalamiento normal y creo que pueden crecer aún más. Pero hay un tema a investigar en el escalamiento. Hasta dónde no sobrepasar el escalamiento de una dimensión humana que haga de la belleza posible y de la armonía posible. Hay que tener mucho cuidado con el escalamiento, yo creo, porque llegan momentos que puedes morir de lo que se llama de éxito. Entonces, el escalamiento, cuando no se puede mantener el contacto en la organización, hacer de la organización un entorno bello y sostenible, es uno de los temas. Pero seguramente que encontraremos muchas fórmulas de escalamiento, ¿me entiendes? Es crear empresas donde haya subdivisiones o relaciones o algo, porque claro, a todos nos gusta escalar y copiar los modelos, ¿me entiendes? Para ir rápido en la sociedad. Pero es un tema a investigar. Y cuando comparáis con la economía vasca, en la economía aprendemos. Entonces, en la economía vasca tenemos el Grupo Mondragón, es una cooperativa creada por un sacerdote. En varias de las divisiones de la cooperativa Mondragón, en el escalamiento, se ha llegado al infierno. El Eroski es el infierno y la división de electrodomésticos blancos el infierno. Entonces, llega un momento que en el escalamiento, o sea, hay que tener mucho cuidado. Alta calibración es muy difícil mantener.
Es más difícil mantener la alta calibración que alcanzar. Es muy fácil subir al pico y es muy difícil acampar en el pico. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser consciente de eso. Gracias, Félix. Una pregunta, José Félix. Yo por supuesto que el tema de en qué medida se puede comparar un emprendimiento de este tipo con el País Vasco, con Mondragón, etcétera, era una de las preguntas, dudas, etcétera. Pero el asunto del escalamiento es, si el escalamiento pone en riesgo la viabilidad de experiencias alternativas, entonces, ¿qué pasa con la economía cuando determinado tipo de actividades requieren escalas humanas que son muy grandes, ¿no? Dice, si uno quiere fabricar un jet, si quiere fabricar no sé, un navío petrolero, por decir algo, y podríamos buscar otras cosas, es decir, bueno, ¿cómo hago eso sin escalamiento? Entonces, la economía, y yo creo que y es una cosa que me gustaría ver más adelante, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los caminos para que la economía humana, las economías transformadoras, dejen de ser testimoniales y puedan tener un peso muy fuerte en la economía? Bien, yo no tengo respuesta a eso. Yo soy un especialista de este tipo de iniciativas. Yo gestiono una empresa de 800, el propietario es una cooperativa enorme y llevo toda la vida en esto. Entonces, en lo que llamas tú, decir, bueno, pues necesitamos hacer una central nuclear y cómo gestionamos ese proyecto, no lo sé. No lo sé, pero sí que con la herramienta LKC podemos mirar continuamente la calibración de la organización y de los dirigentes y su evolución con transparencia. Habrá otras herramientas que lo hagan. En el momento que se pierde de vista eso, es difícil. Es difícil. Me figuro que es válido para todo otro tipo de escalamiento. No lo sé, yo no soy un especialista de grandísimas organizaciones como, lo que sé, para crear aviones Boeing, ¿no? ¿Entiendes? No tengo eso. De empresas agrarias como este tipo, de escalamiento de esto a 3.000 personas, ¿entiendes? Pues conozco una empresa de este rango que ha escalado ahora pues a 5.000 empleados. Y se ha ido el director general y es el infierno, ¿me entiendes? Porque luego está la sucesión de estas personas, el prepararlo, todos estos temas. Pero a esa respuesta estoy de acuerdo que la economía alternativa debe de estar en todas las áreas, pero yo no soy un especialista. Si me permite, la crítica de Koldo a Mondragón no era respecto al tema del tamaño o a la escala, ¿verdad? Porque además Mondragón está dividida, como decía José Félix, en distintas cooperativas, ¿verdad? Y lo que es muy grande es todo el grupo. Pero sí que habían adoptado el modelo de gestión de las grandes corporaciones, modelo americano, digamos, de gestión corporativa, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí sí, eso sí que sabemos que calibra muy bajo, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde se produce el dolor y toda la frustración, digamos, de un sistema cooperativo que en sí mismo sería el sistema ideal de economía, ¿verdad? Donde se comparte el resultado, el éxito, el fracaso, las decisiones, en fin. Así que el modelo de gestión, de alguna manera, también determina el futuro. Y yo creo que lo que dijo José Félix es muy cierto, que hay que tener cuidado de no perder en el escalamiento los valores del trato personal y del contacto humano, ¿verdad?
Gracias a todos. ¿A quien más quiere compartir algo? Yo creo que en el trasfondo de toda esta elaboración que estamos haciendo, hay ciertos rasgos que son, ¿verdad?, permanentes. Todo el tema de la gestión, todo el tema del trato de las personas, todo el tema de poner a la persona en el centro, ¿no? Todo el tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, ¿no? Todo el tema del desarrollo personal, todo el tema ecológico, todo el tema del tratamiento de la producción, ¿no? De cómo se produce de forma armónica, ¿no? De forma integrada, cómo se tienen en cuenta las características de las personas, cómo se tiene en cuenta el espacio democrático, ¿verdad? Son todos indicadores que nosotros cuando seleccionamos esta experiencia, porque la conocemos, nos pareció que tenía indicadores que expresaban de alguna forma lo que significa la economía humana actualizada y enraizada en una empresa en concreto, ¿no? Es decir, como para tenerlo como punto de referencia, ¿verdad? No como modelo, sino simplemente como referencia de lo que, digamos, del aterrizaje de todos estos postulados en personas reales, concretas, ¿verdad? En experiencias, en empresas concretas que están trabajando en el ambiente, en lo personal, en el bienestar, ¿verdad?, en la prosperidad. Entonces, creo que por allí eran un poco los objetivos de esto, que de alguna manera Alberto lo va a trabajar más en profundidad cuando veamos todas las características de la economía, y Andrés lo va a trabajar cuando hablemos sobre las características de las distintas economías que nosotros consideramos transformadoras.